Soy Miguel Hernández Franco y esto es Pensar un Rato. El Patreon de Pensar un Rato ha crecido montones. Ahora somos una comunidad de 16 personas que hacen posible este podcast. Muchas gracias por creer en Pensar un Rato. Patreon es un modelo de suscripción que le permite a la audiencia apoyar financieramente a sus creadores de contenido favoritos mientras reciben material exclusivo. En este caso, los mecenas de Pensar un Rato hacen parte de un chat de Telegram donde ahondamos en los temas y debatimos al respecto. Tienen acceso al mini podcast de lectura de poesía, así como a los guiones de los episodios y otros beneficios. Este recaudo se destina a fortalecer la infraestructura del proyecto, contratar talento humano, mejorar recursos técnicos, etc. Pueden entrar a la página www.patreon.com/pensarunrato, todo pegado. También encuentran el link en la descripción de este episodio y en el perfil de Twitter de Pensar un Rato. Solo tienen que hacer clic en ese link y Patreon los guía en todo el proceso. Pueden encontrar Pensar un Rato en Twitter para que podamos interactuar más eficientemente. La cuenta es @pensar un rato para que la sigan. La idea es poder conversar, que me hagan sugerencias, recomendaciones de temas, preguntas, compartir dudas y sobre todo, que sigamos pensando. Igualmente pueden encontrarme a mí en Twitter y en Instagram como @migueletras. No siendo más, comencemos con el episodio. Creo que lo mejor es empezar con un ejercicio cortito. Le sugiero que si puede, pare un rato lo que está haciendo. Siéntese un momento, estire las piernas, no se preocupe. No nos vamos a demorar mucho y luego va a poder seguir escuchando el episodio lavando los platos, cocinando, haciendo ejercicio o lo que sea que a usted le guste hacer mientras escucha podcast. Vamos pues. Inhale profundo por la nariz. Sosténgalo un momento. Exhale despacio por la boca. Trata de concentrarse en su respiración. Vamos otra vez. Inhale profundo. Sostenga. Exhale despacio. Una vez más. Concéntrese en el ritmo de esa respiración y deje que sus ojos se cierren lentamente. Vamos a evocar un día difícil pero cotidiano. Imagine que se despierta temprano, que durmió mal, pero que igual tiene que levantarse. Todavía no ha salido el sol y usted tiene que llegar temprano a clase, al trabajo, a una reunión importantísima, a una cita. Se mete al baño, comienza a prepararse para el día. Como puede, desayuna, se toma un tinto, un té, un jugo. Siente mucho cansancio por la mala noche, pero pronto se le olvida. Se monta en su carro, o en un bus, o en un taxi, o en un Uber, o en un metro. Hay mucha gente, hay tráfico. Todo se mueve con ese afán estancado de las ciudades. Imagine que llega al trabajo, o a la cita, o a la clase, o a la reunión. Llega tarde, porque había tráfico, y toda la gente lo mira con reproche. Igual, usted se sienta y hace lo que le toca. Se esfuerza lo mejor que puede, pero siente que no fluye tanto. Durmió muy mal. Mientras resuelve esta primera tarea, comienza a pensar en la que sigue. Quizá tiene que ir al banco, tiene que pedir una cita médica, tiene que reunirse con compañeros a preparar una exposición, tiene el correo inundado de mails sin leer. Usted no ha terminado y ya está en lo siguiente. Hay que ser eficientes, hay que optimizar procesos, hay que optimizarse. Termina y todavía le queda la mitad de la mañana. Aprovecha para hacer unas llamadas que tenía aplazadas, o para corregir un documento urgente, o para planear la reunión de la tarde, o para empezar las lecturas de la clase que sigue. Hay que ser personas productivas, aprovechar el tiempo, hacer cosas útiles. Avanza un poco en alguna de esas cosas y es la hora del almuerzo. Como no ha terminado nada, se dice que lo mejor será comprarse un sándwich y un tinto y comer mientras trabaja. Se acomoda en el escritorio y lee algunos correos o trata de leer las noticias, pero son tantas que no alcanza sino a leer los titulares. Tal vez lee una columna de opinión o, para no tener que leer y comer, pone algún video en YouTube o un podcast de actualidad porque hay que hacer algo mientras come, porque si comer es solo comer, es una pérdida de tiempo. Termina de almorzar y se prepara para lo que sigue. De pronto tiene que quedarse en la oficina preparando un informe, de pronto tiene que dar más clases, de pronto tiene que tomar un par de clases, tiene que recoger a sus hijos, tiene una entrevista de trabajo, tiene que hacer algún trámite burocrático. Eso le implica volver a meterse en el tráfico,
aguantar la polución en su nariz, en sus ojos. Hace todo lo que tiene que hacer, siempre pensando en lo que aún tiene pendiente, siempre adelantándose a lo que viene para optimizar, para ser eficiente. Finalmente termina el día y de nuevo se mete al tráfico, aguanta el tumulto, la polución, el acoso, los insultos, los estrujones del transporte público y al fin llega a su casa. Se sienta en su silla preferida o se tira en su cama un momento, está exánime, le duele todo del cansancio. Evoque ese cansancio, esa fatiga pesada que se siente luego de un día largo y difícil. Y ahora piense en esas cosas bellas pero inútiles a las que le gustaría dedicarse si no tuviera que vivir esta vida, si no tuviera que pagar el arriendo, los servicios, el colegio, la universidad de sus hijos. De pronto aprender japonés, alemán, griego antiguo, leer esos libros que tiene arrumados hace años, aprender a tocar un instrumento, aprender a cocinar platos complejísimos y deliciosos, leer más filosofía, ver esa película hermosa y densa que todo el mundo le recomienda, tener más tiempo para escuchar más música clásica y entenderla, cultivar un jardín en su casa, aprender carpintería, orfebrería, todas esas cosas hermosas que no pagan las cuentas. Piense que con un poco de orden podría sacarle un par de horas diarias a una de esas actividades. Tal vez no llegue a conquistar la maestría del oficio, pero podría hacerlo también como para darse gusto. 2 horas diarias o cada 2 días para estudiar ese idioma, leer ese libro difícil pero revelador, aprender piano, saxofón o arpeggi, para ver nuevas películas, para cultivarse más y entender mejor. ¿Saca usted esas 2 horas diarias? ¿Le sobran realmente? Y más importante aún, ¿el cansancio se lo permite? ¿Ese agotamiento que usted siente al final de sus días le permite cultivar esos placeres inútiles como usted querría? ¿Cuántas veces ha preferido repetirse Friends, Betty la Fea, volver a verse todas las películas de Harry Potter en lugar de leer esa novela que dijo que iba a leer? ¿Cuántas veces ha dicho, quiero algo light, y ha puesto una comedia romántica en lugar de ese drama complejo que le exige toda su atención? ¿Cuántas veces ha optado por poner una serie o una película que se ha repetido hasta el cansancio para que haga ruido de fondo y usted no tenga que prestarle atención a su agotamiento? Y como siempre, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra pregunta sobre el pop? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la tercera parte de nuestra serie sobre el pop. Si todavía tenía los ojos cerrados, ya puede volver a abrirlos y ponerse a lavar platos o hacer ejercicio o lo que sea que usted haga mientras escucha pensar un rato. Este episodio iba a ser el último de esta serie, pero resulta que mi gran amiga Laura Sierra, que además es Patreon de Pur, me pasó un libro maravilloso de Alessandro Barico llamado Los Bárbaros, y mientras lo leía, pensé que con lo que quería terminar no era realmente el fin de la serie y que me quedaba faltando un pedazo importante. Así que esta serie, que en principio era de 3 episodios, tendrá más. ¿Cuántos? No tengo ni idea. Lo descubriremos sobre la marcha, que es la mejor manera de descubrir, si es que no la única. Pero en este episodio no vamos a hablar del ensayo de Barico, vamos a sentar las bases afectivas y emocionales de un concepto fundamental para pensar nuestra pregunta sobre el pop, la industria cultural. Y para eso, y como siempre, devolvámonos un poco. En el primer episodio nos centramos en tratar de definir el arte. Digo tratar, y esto es importante porque la pregunta por el arte es una vaina que la filosofía viene planteándose hace miles de años, y hay gente mucho más inteligente y estudiosa que yo que ha dado respuestas mucho mejores y completas que las que yo he ofrecido acá. Y con esto no quiero decir que lo que ustedes hayan aprendido con este podcast, que espero que hayan aprendido alguito, no sirva para nada. Por supuesto que no. Simplemente quiero decir que uno sabe más de lo que entiende y que nos debemos a nosotros mismos y al pensamiento crítico aceptar cuando un tema o un problema nos excede, que es casi siempre. En todo caso, lo que hemos visto aquí son conceptos claves y básicos para empezar a hacernos estas preguntas y comenzar a ver la forma de los problemas, o sea, pensar. Pero sepan que hay mucho más por descubrir y entender y que usualmente entendemos mucho menos de lo que creemos. Igual no se preocupen, es totalmente normal. Y para eso pensamos, para abrirnos paso entre las tinieblas y por supuesto porque pensar es divertido. Pero bueno, perdón por irme por las ramas, decía que vimos algunos conceptos básicos para empezar a definir el arte. Primero hablamos de Aristóteles y retomamos uno de sus trabajos más importantes, la poética. Dijimos que el arte es imitación y que imita con los objetos, los medios y las maneras.
También dijimos que existen modos de imitar, que son 3. Se puede imitar las cosas como eran o son, como se dice o se cree que son o como deberían ser. Y cuando imitamos las cosas como deberían ser, es decir, como algo que no son, ya no estamos solamente imitando, sino, y esta palabra es fundamental, representando. Finalmente hablamos del aura, un concepto planteado por el grande revolucionario, trágico y lúcido Walter Benjamin. El aura es un modo de relación que nosotros tenemos con la obra de arte y que tiene que ver con 2 cosas: la red de relaciones de tradición y nuestra relación con el tiempo. El aura es lo que nos permite hablar de originalidad o autenticidad en la obra de arte. En el segundo episodio comenzamos a hacer una distinción importante entre arte popular y arte culto. Lo primero que dijimos es que el término arte culto es profundamente problemático porque implica un montón de prejuicios. Sin embargo, no podemos dejar de distinguir ciertas cosas entre estos 2 tipos de arte. Así, el arte popular es sencillo y nos exige poco, se remite a la identidad de las comunidades y a sentimientos que son relativamente comunes. Su valor reside en todo eso, en su capacidad para representar a muchos, en su capacidad para dar cuenta de la identidad de las comunidades y, en ese sentido, inscribirlas en relaciones de tradición. Y para eso pusimos el ejemplo de Julio Jaramillo. Por su parte, el arte culto, entre grandísimas comillas, es un arte centrado en la destreza y la maestría del artista, así como en la capacidad de los espectadores para descifrarlo. Exige mucho de nosotros, es más abstracto y da cuenta de matices mucho más sutiles de la experiencia representada. Esto no quiere decir que sea mejor o peor que el arte popular, simplemente es importante tener en mente esta diferencia a la hora de contemplar una obra de arte culto. Y esto lo ilustramos con Giant Steps de John Coltrane. Finalmente, volvimos sobre el maravilloso, sublime, revolucionario, lúcido y profético ensayo de Walter Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, y explicamos cómo la irrupción de la técnica de reproducción capitalista en el mundo del arte había concluido en la destrucción del aura. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que fuimos capaces de hacer copias perfectas de las obras de arte, especialmente de la música, la imagen y la palabra, para su distribución y consumo masivo, el aura de la obra de arte quedó destruida en la medida en que la obra de arte fue sacada a la fuerza de su relación con la tradición. Y para explicar cómo funcionaba este proceso pusimos el ejemplo de las Big Mac. Y tras decir todo esto, llegamos por fin al pop. ¿Qué es el pop? ¿Cómo nos afecta el pop en nuestra vida cotidiana? ¿Cuáles son las implicaciones políticas del pop? ¿Cuál es el lugar del artista en el pop? ¿Para qué sirve el pop? Vamos a tratar de responder todas estas preguntas y otras más en este y los episodios por venir. Empecemos pues. Para empezar a pensar el pop, les propongo que miremos sus productos, sus formatos y nuestra manera de relacionarnos con ellos. En esta primera parte pensemos en el cine y la televisión y empecemos con un clásico y un favorito personal, Friends, la gran sitcom de los 90 y principios de los 2000. Friends es la historia de las aventuras ridículas de 6 amigos que viven en Manhattan en apartamentos enormes a pesar de que el metro cuadrado en Manhattan es uno de los más caros del mundo y a pesar de que todos ellos parecen tener trabajos de medio tiempo o trabajos que ni por el putas podrían pagar un arriendo de esos. Durante casi 30 años hemos visto una y otra vez, primero en televisión y luego en Netflix, la toxicidad de Ross y Rachel, la obsesividad neurótica de Mónica, los traumas infantiles mal manejados de Chandler, el lento pero innegable declive cognitivo de Joey y la trágica derrota de Phoebe en su esfuerzo vital para no conformarse a las exigencias de la sociedad. Todo esto, por supuesto, en medio de risas y diversión, porque ese es el sentido de la serie, hacernos reír y divertirnos o, más precisamente, entretenernos. Pero obviemos por un momento el contenido de la serie, es decir, lo que pasa durante 10 temporadas y tratemos de analizar la forma, es decir, cómo pasa lo que pasa, cómo nos cuentan la historia. Empecemos con algunos elementos básicos que seguramente a fuerza de repetir la serie muchos y muchas de entre ustedes ya habrán notado. Los capítulos de Friends duran en promedio entre 22 y 24 minutos y cada temporada tiene en general entre 21 y 24 episodios. La estructura de los episodios suele ser más o menos la misma. Primero, empezamos con una escena que no tiene mucho que ver con nada y cuyo sentido es principalmente hacer un chiste. Esto es lo que se conoce como un cold open. Luego ponen la famosa canción de inicio de la serie y luego comienza el episodio. Podríamos decir que existen 2 tipos de episodio.
El primero es un episodio que los involucra a todos, es decir, todas las interacciones del episodio ocurren con todos los personajes presentes en la misma escena, como por ejemplo los episodios de Día de Acción de Gracias o de Navidad. El segundo tipo de episodio, que es el más común, es en el que dividen al elenco en dos grupos y entonces el episodio tiene, entre comillas, dos historias. Un buen ejemplo es el episodio 7 de la quinta temporada. Por un lado está el conflicto entre Ross, Chandler y Joey cuando Ross se va a vivir con ellos y los enloquece, y por el otro hay un conflicto entre Mónica y Phoebe por el inspector de salubridad con el que Phoebe empieza a salir, y Rachel funciona como el puente entre esas dos historias con su cuento con el vecino. Al final, y luego de muchas risas y diversión, los conflictos entre Ross, Joey y Chandler se resuelven, al igual que el problema con Phoebe, Mónica y el inspector de salubridad, y el de Rachel con su vecino sirve para darle un poquito de continuidad a la historia y se alarga por un par de episodios más. Pero en resumen, uno puede ver episodios de Friends sin conocer la trama justamente porque no hay trama. Son episodios autocontenidos. Uno se entretiene viendo un episodio porque en 22 o 24 minutos la serie nos ofrece una historia sencilla, divertida y que se resuelve amablemente, privilegiando siempre la amistad, el amor y la diversión, y la idea de que si uno es un mesero en una cafetería puede pagar un arriendo en el Upper East Side en Manhattan, pero, como siempre, eso es otra discusión. Todos estos elementos y otros que se me escapan muy seguramente constituyen ese formato que se conoce como sitcom o comedia de situación, y seguramente ustedes ya se han dado cuenta de que ese formato aplica de manera muy similar a otro montón de series. Piensen en How I Met Your Mother, en The Big Bang Theory, en New Girl, en Brooklyn Nine-Nine y en tantas otras. ¿Qué otros elementos podemos identificar en ese formato? Un montón. Primero, se trata de un grupo de amigos más o menos diverso. En la época de Friends, cuando todavía no importaban mucho en la opinión pública, todos eran blancos, heterosexuales y de clase media alta. Hoy en día en la sitcom hay más personajes gays, negros, latinos, asiáticos, queer y todo lo que se quieran imaginar, pero la representación de la identidad en el cine y la televisión es asunto de otra discusión. Por ahora quedémonos con que las sitcoms se centran en un grupo de amigos más o menos diverso. Los episodios y la, entre comillas, historia de la serie se desarrolla siempre por, para y entre los personajes. El mundo gira en torno a las relaciones de amistad y romance que puede haber entre ellos, y uno que otro personaje secundario que anima un poco las cosas de vez en cuando. También se trata de gente joven. Otro elemento que hay en común es que siempre hay uno o dos espacios en los que todo ocurre. Una cafetería, un bar, un apartamento, una universidad. La mayoría de lo que pasa en la serie ocurre en relación con ese espacio. En la mayoría de los casos, los personajes acaban de salir de la universidad y están comenzando su vida laboral. La mayoría de las sitcom tratan sobre una especie de iniciación a la adultez, y esto es un punto fundamental. Normalmente cuando les va bien, es decir, cuando son bien recibidas por el público, las sitcom duran muchos años, 8, 9, 10 y hasta 12 años, y normalmente terminan cuando sus personajes han terminado ese tránsito de la juventud a la adultez militante. ¿Y qué es lo que suele marcar este paso en las series y por lo tanto en la vida? Casarse y tener hijos. ¿Cuál es el objetivo de Mónica, Ross, Rachel y Chandler? Casarse y tener hijos, y eventualmente también termina siendo el objetivo de Phoebe, que se casa con Mike y le dice que quiere tener muchos hijos. ¿De qué se trata How I Met Your Mother? De un tipo tóxico y tibio que le cuenta a sus hijos una historia abusivamente larga de todas las mujeres con las que se acostó y tuvo alguna suerte de relación romántica hasta que finalmente logró, entre comillas, su destino: encontrar a la mamá de sus hijos con la que se casó para luego quedar viudo, para luego volverle a caer a la vieja que él definió como la enviada del destino en el primer episodio de la serie. ¿En qué termina The Big Bang Theory? En Penny y Leonard casados y esperando un hijo, en Sheldon casado con Amy y en Howard casado con Bernadette. ¿Cuándo se acaba New Girl? Cuando todos están casados. Y esto no es un asunto menor. En esa construcción del formato de la sitcom, que está específicamente pensada para que sea fácil de consumir, de seguir y para que nos enganche y nos entretenga, nos están, además de todo eso, vendiendo unas ciertas expectativas y aspiraciones de lo que debe ser la vida, de cómo debemos vivirla. Y no es solo el tema de casarse y tener hijos para graduarnos de adultos. Hay que buscar trabajo, ganar un sueldo, pagar las cuentas y llegar a la casa a hacer bobadas, que en el caso de las series es hacer ridiculeces con los amigos y en el caso nuestro es ver las ridiculeces de los personajes de las series. Y ahí hay un primer punto crucial. Eso que llamamos el pop nos vende, y la palabra vender es crucial aquí, formas edulcoradas de nuestra propia vida. ¿Y qué nos dice que todas las sitcom tengan este formato? ¿Se acuerdan de cómo en el episodio anterior hablamos de la estandarización de las Big Mac? Pues esto es la misma vaina. Ese formato es una estandarización de la narrativa audiovisual.
Todas las sitcoms se parecen del mismo modo en que todas las Big Macs se parecen, y así como las Big Macs se parecen para que puedan ser producidas, distribuidas y consumidas masivamente, las sitcoms se parecen para poder ser producidas, distribuidas y consumidas masivamente, solo que las primeras sirven para comer y las segundas para entretener, pero ambas son mercancía. En otras palabras, la destrucción del aura de la que nos habla Benjamin es, de hecho, lo que ocurre cuando convertimos el arte en mercancía. Si ustedes alguna vez se han atrevido a mirar más allá de la caja de un McDonald's, se habrán dado cuenta de que la cocina, más que una cocina, parece una fábrica. Habrán visto los paquetitos arrumados de carne, los muebles de papitas, y las palas y las freidoras de inmersión. Quienes preparan la comida se encargan solamente de una o dos tareas que hacen repetitivamente para que todo esté listo, siempre en cuestión de minutos. Hay una cadena de producción con tareas específicas distribuidas entre los trabajadores para poder producir en serie las mercancías, que en este caso son las hamburguesas. Algo muy similar ocurre con los productos pop. ¿Ustedes alguna vez se han quedado viendo los créditos de una película? Son larguísimos y hay un montón de gente. Y lo que filósofos como Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor Adorno y toda una tradición de pensamiento que se ha preguntado por este fenómeno nos dirán es que el cine y la televisión, que es un tipo de cine, funciona de manera análoga a la fábrica. ¿Quiénes aparecen en los créditos? Primero el director o la directora, luego los productores, luego los actores y las actrices, y luego empieza una larga lista de nombres que participaron en la producción: camarógrafos, sonidistas, editores, postproductores, directores de efectos especiales, maquillistas, directores de vestuario, directores de escenografía, guionistas, técnicos de iluminación, de sonido, asistentes, dobles de acción, músicos, compositores, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con las series. Hay un montón de gente que está involucrada en la producción de una película o de un episodio, del mismo modo en que tras la producción de hamburguesas de McDonald's o de los automóviles que usamos para desplazarnos, existe un montón de gente que los hizo posibles. ¿Y qué nos dice esto? Varias cosas. La primera, ya dije, es que el cine y la televisión funcionan de manera análoga a las fábricas. Producen en serie, dividen el trabajo por tareas especializadas y pueden producir y distribuir para el consumo masivo. ¿Se acuerdan de que en el episodio anterior cerramos diciendo que el arte popular y el arte culto, al encontrarse con las técnicas de producción masivas típicas del capitalismo, daban paso al arte de masas? Bueno, pues bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos al arte de masas y por supuesto y sobre todo a la industria cultural. Y entonces nos encontramos con una primera definición del pop. El pop es el encuentro entre esos impulsos o gestos que durante milenios ha tenido la humanidad para representar la vida, la naturaleza y en general la experiencia, con la técnica de producción del capitalismo, que le dará un carácter de masividad al convertirla en mercancía. Una segunda cosa que debemos tener en cuenta es un efecto directo de la destrucción del aura. Si el aura era lo que nos permitía hablar de la autenticidad de la obra de arte, su destrucción hace que sea imposible hablar de originalidad. Y piensen un momento. ¿Quién es el autor de una película? ¿Director? ¿Guionistas? ¿Camarógrafos? ¿Actores? ¿Actrices? ¿Sonidistas? ¿Maquillistas? ¿Productoras? ¿A quién realmente se le puede atribuir la autoría de una película? Es más, ¿tiene sentido hablar de autoría cuando hablamos de cine, de televisión o incluso de música? La destrucción del aura de las obras de arte implica también una crisis de la idea que tenemos de autoría, es decir, que las obras de arte las hacen personas individuales o pequeños grupos de personas que se organizan para darle forma a sus impulsos creativos. Estas dos cosas, es decir, que el cine y la televisión, y más adelante veremos que prácticamente todo en el arte, se producen de manera análoga a cómo se producen mercancías en una fábrica, y la crisis que esto supone para la idea que solíamos tener de autoría y originalidad de las obras de arte, son todas consecuencias de la destrucción del aura de la que nos va a hablar Walter Benjamin. Y eso tiene un montón de consecuencias en nuestra vida cotidiana, muchas más de las que uno se imagina. Lo atraviesa todo, nuestras maneras de relacionarnos con los otros, con nuestros cuerpos, nuestras maneras de amar, nuestras maneras de formarnos opiniones, nuestros gustos, nuestras maneras de consumir. Para hablar de esas consecuencias, vamos a la segunda parte del episodio. Vamos al ejercicio con que empezamos este episodio. Vuelva a ubicarse en ese cansancio infinito tras un día largo y difícil. Usted acaba de llegar a su casa, ha tenido reuniones, problemas, ha sufrido el tráfico, empujones, de pronto hasta pisó mierda de perro, su jefe le pegó un regaño de antología,
respondió 1000 correos, atendió quién sabe cuántas llamadas. Mejor dicho, usted no quiere hacer nada, no quiere moverse y sobre todo, no quiere pensar, no quiere sentir nada complicado, quiere algo que entretenga pero que no agote. Y entonces, digamos, usted prende su televisor inteligente, o su tablet, o su portátil, o agarra su celular, y abre Netflix o Amazon Prime, y por un instante se dice, debería haber algo nuevo. Pero está tan cansado, está tan exhausta, que dice, no, mejor no, porque qué cansancio el esfuerzo de la novedad. Y entonces, vuelve y pone Friends, vuelve y pone How I Met Your Mother, vuelve y pone Modern Family, The Office, Brooklyn Nine-Nine, Community, Betty la Fea o cualquiera de esas series que tienen, ante todo, función de anestésico. Usted no necesita pensar porque la serie no se lo exige. Usted no tiene que prestar atención porque se la sabe de memoria. Usted no tiene que lidiar con eventuales sentimientos complejos porque la serie es siempre la misma, incluso si se trata de un episodio que usted no ha visto. Usted ni siquiera tiene que mirar y simplemente la pone para que haga ruido de fondo, para que acompañe su agotamiento, para que entretenga su cansancio apenas lo suficiente para que, al día siguiente, usted pueda levantarse y volver a ir a trabajar, enfrentarse al día, que de pronto será más o menos difícil que el anterior, pero que será, esencialmente, un poco de lo mismo. Pero este es el punto de llegada. Y la pregunta es, por supuesto, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es esto posible? Volvamos entonces atrás. Volvamos al primer episodio en el que comenzamos a definir el arte y el aura. Tenemos esa primera definición que armamos a partir de lo que nos enseñó Aristóteles, es decir, el arte es imitación y representación de objetos como animales, paisajes, sentimientos, experiencias, a través de medios, sonidos, movimientos, palabras, imágenes, de unas ciertas maneras, impresionismo, tragedia, tango, electrónica, verso libre, escultura, cine. Y tenemos también la definición de aura que nos dio Walter Benjamin, es decir, el aura es una distancia por cercana que pueda estar, o sea, el aura tiene que ver con la relación que nosotros, en tanto espectadores, tenemos con el aquí y el ahora de la obra de arte, tiene que ver con la relación con el tiempo y también las relaciones de tradición en las que está inscrita una obra de arte. Y entonces les propongo que juntemos estas dos definiciones en una sola expresión, artefactos culturales. No es lo más riguroso del mundo y estoy seguro de que muchos expertos y expertas pueden contradecirme y que tendrán muchas y muy buenas razones para hacerlo, pero creo que la expresión artefactos culturales puede servirnos para englobar estas dos dimensiones del arte que tienen que ver con la representación y el aura. Entonces, digamos que para efectos de lo que estamos discutiendo, vamos a decir que el arte es un tipo de artefacto cultural. Y esto nos dice algo importante y es que hay artefactos culturales que no pretenden ser arte, pero eso por ahora no nos importa. De nuevo, no es la expresión más rigurosa ni la más ideal, pero es útil para lo que sigue. Vamos a decir que es un concepto provisional. Entonces, con esto en mente, sigamos. ¿Qué pasa cuando los artefactos culturales pueden ser producidos y distribuidos masivamente? Ya dijimos, aparece el arte de masas, que es producido por, y aquí la expresión comienza a cobrar sentido, la industria cultural. Imagínense esa vuelta. Tenemos una industria enorme en la que trabajan millones de personas y que todo el día, todo el tiempo, están produciendo artefactos culturales para la distribución y el consumo masivo. ¿Y para qué sirven esos artefactos culturales producidos y distribuidos masivamente? La respuesta está, como suele pasar, en uno de los nombres que también toma la industria cultural, o sea, la industria del entretenimiento. Todas esas cosas que nosotros consumimos para entretenernos, las series, las películas, la música, el culto que sentimos por las estrellas de cine y televisión, por los cantantes o las bandas, el hecho de que el divorcio de Kanye West y Kim Kardashian sea noticia, las camisetas y los saquitos que compramos con logos, frases o imágenes de nuestras películas, series, bandas o estrellas preferidas del mundo del espectáculo, todo eso son artefactos culturales que consumimos para entretenernos. Y entonces la pregunta es, ¿para entretenernos de qué? ¿En qué consiste ese entretenimiento? Para empezar, pensemos en la palabra entretener. Si uno va al diccionario de la RAE se encuentra con varias definiciones. Miremos las primeras tres. 1. Distraer a alguien impidiéndole hacer algo. 2. Hacer menos molesto y más llevadero algo. 3. Divertir, recrear el ánimo de alguien. Y si lo pensamos aún más apegados a la palabra, entretener, tener ¿entre qué? ¿Tenernos cómo? Bueno, pues otra vez volvamos al ejercicio del principio.
¿Por qué se aguanta usted esos largos y agotadores días en los que se mata trabajando por algo que, quizá, ni siquiera le guste verdaderamente? ¿Cómo es posible que tanta gente en tantos lugares del mundo se aguante más o menos como si nada ese agotamiento, los gritos del jefe, la rutina insufrible, los trancones, los salarios de mierda, los políticos mezquinos y todas esas cosas que hacen que su vida sea contundentemente peor de lo que podría ser? Y sobre todo, ¿cómo es posible que haya tan poquita gente dispuesta a hacer algo? ¿Cómo es posible que haya tanta gente que logre sentirse cómoda en estas circunstancias? Pues ahí está, por el entretenimiento. Lo que la industria cultural nos vende, entre otras cosas que veremos más adelante, es la posibilidad de sentirnos cómodos y anestesiados entre un día de trabajo agotador, difícil y a veces incluso sin sentido, y el siguiente. Porque ¿quién en ese cansancio tan horrible que todos hemos sentido va a llegar a su casa y decir, oh, es un buen momento para sentarme a leer la fenomenología del espíritu? Oh, voy a aprovechar estas horitas libres para sentarme a leer la historia de mi país. Oh, qué gran momento para aprender latín, alemán o griego. Nadie, casi nadie en todo caso. Estamos demasiado cansados después de trabajar y trabajar y trabajar y lo único que queremos es algo que nos entretenga, que nos distraiga y nos impida tener que pensar y sentir ese agotamiento y sus causas, que haga menos molesta y más llevaderas nuestras rutinas y que nos divierta y recree el ánimo. Pero además, un segundo efecto que tiene la industria cultural en nuestras vidas tiene que ver con los efectos que tiene la representación en las sociedades. Las sociedades producen artefactos culturales, entre otras cosas, para dar cuenta de sí mismas, para transmitir sus modos de vivir y organizarse. Y en ese sentido, la representación tiene una cierta función pedagógica en las sociedades. Volvamos al ejemplo de las sitcoms. Pensemos en las propuestas de matrimonio. Cuando Chandler y Mónica se comprometieron al final de la sexta temporada, si no mal recuerdo, hubo un par de episodios alrededor de todo el asunto. Chandler quería engañar a Mónica para que ella creyera que él no quería casarse y luego darle la sorpresa de que sí quería casarse con ella. Eso creó un enorme malentendido que termina, luego de muchas risas y diversión, en que es Mónica la que crea un escenario ultra romántico en el apartamento amado, lleno de velas a media luz, con musiquita bajita y una escena para llorar de emoción. Todo espectacular, claramente. Pensemos en la manera en que Barney le pide matrimonio a Robin. La manipula por un par de semanas, le hace creer que está saliendo con su peor enemiga, que resulta que en realidad es su mayor fan y aliada, y finalmente le propone en la terraza de un rascacielos neoyorquino, bajo un ramo de muérdago, lucecitas de Navidad y pétalos de rosa, que se case con él, utilizando un montón de estrategias típicas de Barney Stinson para conquistar mujeres. Hermoso también, espectacular todo. Y ahora pensemos en la cada día más creciente cantidad de propuestas de matrimonio que vemos por redes sociales de nuestros amigos y conocidos. ¿A qué se parecen? ¿Cuántas veces hemos visto las lucecitas, las flores, los mensajes, las velas, la banda sonora que acompaña los videos, las fotos de las stories? ¿Cuántas veces hemos visto el espectáculo? ¿Cuántos de estos videos y fotos parecen estar hechos por profesionales? Parecen tener un equipo de producción audiovisual detrás. Y esto tiene dos niveles. En primer lugar, el ejemplo de las propuestas de matrimonio expuestas masiva y espectacularmente en las redes sociales y en no pocos casos con fotógrafos y producción audiovisual profesional, nos habla de cómo la representación de los ritos, las tradiciones y los modos de proceder, en este caso de cara a las relaciones de amor de pareja y de amor romántico, definen las maneras en que éstas ocurren en nuestras sociedades. El segundo nivel es un poco más sutil, pero igualmente importante, y tiene que ver con el grado de sofisticación que alcanzan muchas de esas fotografías y videos de las propuestas de matrimonio, los matrimonios, o las vacaciones, o lo que sea que nuestros amigos, conocidos o incluso nosotros mismos publicamos cual escaparate en nuestras redes sociales. Y es que no es solo que la representación de los ritos, hábitos y costumbres en artefactos culturales contribuya a la forma en que esos ritos, hábitos y costumbres toman en la vida real, sino que además toman la forma del formato. Es decir, no es solo el contenido, o sea, las flores, las luces románticas, la musiquita, los papelitos y demás. Es el formato en que eso se representa lo que imitamos, la iluminación, la duración, los ángulos, nuestra mirada y nuestra forma de percibir y representar el mundo toma la forma de los artefactos culturales que consumimos masivamente
una y otra vez. En otras palabras, cuando decimos que queremos que nuestra vida sea como en las películas, en las series o en las canciones, no solo estamos diciendo que queremos que nos pase lo que pasa en esos artefactos culturales, sino que nos pase del mismo modo en que pasa en esas representaciones. Y con esto no estoy diciendo que no se casen ni que no se enamoren ni nada. Amen por lo que más quieran, que amar es lo más importante y lo único que tenemos para transitar la vida con algo de desenfado. Simplemente no dejen de preguntarse por qué vivimos el amor del modo en que lo vivimos, por qué tenemos las expectativas que tenemos del amor y qué consecuencias puede tener para nosotros y para quienes amamos vivir el amor tal y como nos lo muestran en las series, las películas, los libros y las canciones. Pero eso es otra discusión. El punto es que ese mismo ejemplo aplica para todo, es decir, para que nos parezca normal y hasta deseable sentirnos exánimes al final del día, para que vivamos con normalidad esa rutina sin sentido, para que creamos que lo más normal del mundo es ir todos los días a hacer un trabajo que no nos gusta, para ganar un salario que rara vez alcanza para lo que querríamos, que tal vez ni siquiera tiene que ver con nuestras pasiones verdaderas, simplemente porque eso es lo que vemos que hacen todos los personajes de todas las series, de todas las películas que vemos una y otra vez para entretenernos, distraernos, anestesiarnos y aguantar lo suficiente antes de tener que volver a trabajar. Todo esto que acabamos de decir, esta evocación del cansancio, estas ganas de anestesiarnos, esta necesidad de entretenernos, esta manera en que nuestra vida imita las representaciones que hacemos de ella, esta normalidad corrompida, es la base afectiva, o sea, los sentimientos que subyacen a un fenómeno que el grandioso, sublime, revolucionario, lúcido y profético Walter Benjamin llamará la estetización de la política, que se manifiesta de varias maneras y cuyas consecuencias apenas estamos empezando a ver. Pero de esto hablaremos en el siguiente episodio. Como siempre, vamos con algunas conclusiones del tercer episodio de nuestra serie sobre el pop. 1. Podemos entender el arte en sus distintas manifestaciones como artefactos culturales. Esto es un concepto provisional que nos será muy útil para entender todo lo que sigue. Básicamente, en la expresión artefactos culturales estamos reuniendo dos dimensiones del arte que hemos dado en los primeros episodios, a saber, el arte es imitación y representación de objetos a través de medios de unas ciertas maneras, y el aura de la obra de arte es una distancia por cercana que pueda estar, que tiene que ver con su lugar en las relaciones de tradición y con una experiencia muy particular de su aquí y su ahora. 2. En el momento en que ganamos la habilidad técnica de producir y distribuir artefactos culturales masivamente, nacen el arte de masas y, más importante aún, la industria cultural. Básicamente tenemos una fábrica enorme, gigantesca, que se extiende a lo largo y ancho del mundo, en la que trabajan millones de personas para producir todo el tiempo estos artefactos culturales que ahora, además, son mercancías para distribuir y consumir masivamente. 3. En tanto estos artefactos culturales se convierten en mercancías, termina ocurriendo lo que pasa con las mercancías, es decir, se estandarizan. Para eso basta con mirar el ejemplo de las llamadas sitcom, que siguen un montón de reglas de forma que incluyen la construcción de personajes, temas, duración, escenografía y demás. 4. Puesto que producir estos artefactos culturales requiere del trabajo organizado de muchas personas, obreras todas de la industria cultural, la idea de la autoría de la obra de arte entra en crisis. Es imposible decir quién es el autor de una película o de una serie, pues en su producción participan decenas, cientos y hasta miles de personas dependiendo del tamaño de la producción, y eso no solo aplica para el cine o la televisión, sino para cualquiera de los artefactos culturales que se producen en el marco de la industria cultural. 5. Los productos de la industria cultural tienen como principal objetivo entretenernos. En otras palabras, y pensando en las definiciones del diccionario, sirven 1. Para distraernos e impedirnos de hacer ciertas cosas. 2. Para hacer menos molesta y más llevadera la vida que llevamos. Y 3. Para divertirnos y recrear nuestros ánimos. Si pensamos esto de cara a los efectos que tiene sobre nuestro estado de ánimo la vida que llevamos de manera más o menos general hoy en día, el pop parece contribuir enormemente a evitar que hagamos cambios importantes en las estructuras sociales. 6. En tanto esos artefactos culturales son representaciones que las sociedades hacen de sus ritos, costumbres, hábitos, tradiciones o experiencias, es inevitable que nosotros, que aprendimos a imaginar cómo podrían ser nuestras vidas consumiendo esos artefactos culturales, queramos que nuestras vidas se parezcan a lo que vemos en las películas y las series o lo que escuchamos en las canciones. 7. No es solamente que tratemos que nuestras vidas se parezcan a lo que ocurre en los artefactos culturales que consumimos.
Se trata de que nuestras vidas toman la forma en que esos contenidos son representados. El pop es también una forma de representar que tiene importantísimas consecuencias en nuestros modos de vivir, de ser, de sentir y especialmente de imaginar. 8. Y entonces, el pop y la industria cultural, en tanto hacen mercancía con artefactos culturales, terminan por estandarizar esos artefactos, es decir, por homogeneizarlos hasta el punto de poder producirlos en serie para su distribución y consumo masivo. Y en ese orden de ideas, nuestro consumo de esas mercancías da forma a nuestra vida y a la manera en que imaginamos que nuestra vida podría ser. Contrario a lo que parece, el pop es un peligro para la imaginación. Hasta aquí este inusualmente largo episodio de Pensar un Rato que espero que les haya dado en qué pensar. Si desean saber más, conversar o leer alguno de los textos que he referenciado, escríbanme a proyectopensarunrato@gmail.com. Pensar un Rato es un proyecto de divulgación de ciencias sociales comprometido con la educación y el pensamiento crítico. Este podcast es un proyecto personal que necesita de ustedes para crecer. Lo mejor que pueden hacer es compartir los episodios en todas sus redes sociales. Pongan stories en Instagram, hagan tweets, compartan el episodio por Facebook y por WhatsApp. Básicamente, utilicen las herramientas de la industria cultural para cuestionarla. También pueden apoyar este proyecto en Patreon. Podrán participar en nuestro chat de Telegram, donde ahondamos en los debates de los episodios y escuchar el mini podcast exclusivo de lectura de poesía. En ese orden de ideas, quiero dar las gracias a Melissa Cárdenas, María Hernández, Juliana Lugo, Germán Hernández, Antonio Nardi, Bernardo Cobo, Carolina Torres, Laura Sierra, María Jimena Cuña, Juan Camilo Guiterle, Esteban Ramírez, Juan Felipe Blanco, Isabel Granados, Ángela Echeverry, Ana Gamboa y Alexander Neumann por su apoyo. Gracias por creer en Pensar un Rato. Pensar un Rato ahora tiene una cuenta de Twitter para que podamos conversar, interactuar, debatir, aprender y, obviamente, seguir pensando. La cuenta es @_pensar un rato en Twitter. Pueden encontrar este programa en todas las plataformas de podcast: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, etc. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @MiguelLetras. Gracias por escuchar y nos oímos pronto.